SER Podcast. Seguimos en directo. Les recomiendo que busquen en la página web del diario El País el artículo de Paco Cerdá, Carolina Marín, el cuento imperfecto es más bello. Un artículo escrito después de que anunciara la onubense su retirada y cuyo primer párrafo reza así. El triunfo encierra su propia ruina. El ascenso imparable aboca al vacío. Y es bello que así sea. Es hermoso que la épica de Carolina Marín escape a su final más plano y previsible. Ese final aburrido de las historias redondas como las de Jordan, Federer o Messi. Es sublime, porque es trágico. Y solo lo trágico es sublime en el deporte, que la épica no dependa de algo tan vulgar y poco humano como ganar o perder. Y ahí está la grandeza del final de este cuento, su extraordinaria potencia narrativa. Paco Cerdá, buenas noches. Presénteme, Ana. Es un fetiche para mí decir esto. Qué ilusión me hace. ¿Cómo estás? Muy buenas. Igual, muy buenas. Hemos escuchado ya parte del artículo. Cuando te pones delante del folio a escribir sobre Carolina Marín, ¿qué te pedían los dedos? Pues mira, en primer lugar, intentar salirme de ese relato épico, clásico y en parte tan aburrido que es el que pivota en torno a la victoria, en torno al triunfo. A mí me parece que hay otra épica, que es la que Carolina Marín representa en este caso, que es la que descansa en la emoción, en cómo un héroe es capaz de emocionar al público y en el recuerdo, en cómo alguien es recordado. Y yo creo que todos sufrimos ese grito en París en las últimas Olimpiadas, pero al mismo tiempo lo sufrimos y supimos ver que en ese final, y ahora sabemos que es final definitivo, había algo muy humano que a todos nos interpela. Y cuando me senté a escribir esta columna, quería precisamente subrayar esto, que muchas veces las historias que no acaban bien son aquellas que acaban siendo más humanas, más verdaderas, que nos interpelan más. Y creo que en Carolina Marín, aparte de muchos triunfos, hay una historia muy humana y eso es lo que quería trasladar. Y un triunfo que prácticamente está en la base, porque tú destacabas también en el artículo que en un país en el que todo el mundo tiene una raqueta de tenis, ella se fue por la de bádminton. Claro, y eso es el signo de la personalidad que caracteriza a los grandes, ¿no? El gesto, la forma, el salirse del carril. Muchas veces, ya digo, no es necesario, aunque sí que hay una épica que todos sabemos valorar y disfrutar, que es la de la victoria, pero no sé, yo soy fanático de Holanda, de la selección holandesa. De hecho, voy con ella en todos los mundiales y Eurocopas. Holanda perdió en el 74, perdió en el 78, perdió en el 10 contra Iniesta y todos los demás. Holanda será recordada, esas elecciones, igual que Pulidor, que tuvo 8 podios en París y que no vistió ni un solo día el maillot amarillo en el Tour de Francia, algo que han hecho hasta 300 ciclistas, y él no, pero él será recordado. Y así hemos visto numerosas historias deportivas, no sé, me gustan mucho los Lakers. Elgin Baylor jugó 8 finales y nunca ganó ningún anillo de la NBA. Korchnoi, un ajedrecista mítico que lo llamaban el campeón sin corona porque fue 10 veces candidato al título. Es decir, muchas veces la victoria es lo importante, pero en numerosas ocasiones decía Unamuno, somos lucha, no resultado. Y es verdad, muchas veces apreciamos la forma de competir y en Carolina Marín, después de gritar e intentar quedarse en la pista con la rodilla como la tenía, me parece que es un motivo de recordar de una forma que supera cualquier podio ni cualquier medalla. Me llama la atención que esta noche tú, ayer a esta misma hora, Ramón Besa, destacabais el recuerdo de esa lesión de París, como que todos tenemos en nuestro recuerdo cuando la rodilla de Carolina en París dijo hasta aquí hemos llegado. Sí, porque estamos, yo creo que en una sobredosis de triunfos, de victorias en el deporte. Estamos muy acostumbrados a la estadística, al cuadro de honor. Y el deporte históricamente no ha sido eso. Igual que el teatro ha sido Shakespeare, la emoción humana, la tragedia, el relato. El deporte ante todo es relato. ¿Qué te voy a contar yo a ti, no? Si no tienes una historia, no tienes nada. Mira, me ha venido ahora a la mente. Ostras, la conquista del Polo Sur. ¿Habrá historia, aventura tan épica como aquella? Amundsen la consiguió, pero Mecano cantaba. ¿Quién se acuerda del Capitán Scott? Nos identificamos mucho con los segundos, con los perdedores, con aquellos que no alcanzan la cima. Pero es que la cima
no es el cajón alto del podio. Sí, es muy fácil decir esto ahora en torno a la medianoche y no sé, no dedicándonos al deporte ni necesitando una beca deportiva ni un resultado para continuar en ese sueño. Pero estamos hablando del público, de la parte necesaria para que este espectáculo continúe. El público necesita saber que hay sísifos que quieren empujar la piedra incluso sabiendo que volverá a caer, porque eso es lo que engrandece a un atleta, a un deportista. Y sí, aquel grito, como decía Ramón Besa, fue algo que se quedará en la retina de todos, porque sí, tiene una medalla olímpica, tiene varios mundiales, 3, tiene 7 europeos, pero tiene sobre todo una historia, una metáfora humana que es capaz de trascender la esencia de una competición para alcanzar la base del deporte, que es la narración. ¿Y te da rabia que no tenga un last dance, que dicen ahora, un último baile, que tenga que bajarse del viaje antes de llegar a una estación que le apetecía a ella, como era este campeonato en su tierra, en Huelva? Es la inercia, ¿no? Todos diríamos, qué rabia, qué pena, pero si nos ponemos a reflexionar un poco, ¿qué mensaje deja ese final truncado de su carrera? ¿Qué mensaje nos deja? Nos deja que todas las historias no son redondas, incluso para alguien que, visto en perspectiva, cuando pasen los años, veremos que ha tenido una historia espectacular, un palmarés deportivo envidiable. No creeremos dentro de 10 años que no fue redonda su historia, pero es que para mí lo es más porque ha tenido todo. Ha tenido la gloria, ha tenido el sinsabor de la rabia, de la frustración, y todos los deportistas, cuando competimos, aunque sea al nivel más amateur posible, sabemos que esa dimensión forma parte del deporte. Si la amputamos, estamos haciendo un deporte casi de inteligencia artificial, un deporte que no es real. Por tanto, el Last Dance de Carolina Marín creo que viene ahora. ¿Cómo gestiona ese final? ¿Cómo enseña a miles de niñas y de niños que lo importante no está solo en subirse al cajón alto del podio, sino en, como tú decías, tener la valentía de coger una raqueta de bádminton en Huelva cuando nadie la cogía y decidir en el último instante de su carrera deportiva intentar volver a defender esa raqueta cuando ya tenía la rodilla destrozada. Eso es para mí mucho más valioso que un Last Dance que gane un europeo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Que en vez de 7 europeos tendría 8? ¿Realmente de Chiappucci admiramos los aficionados al ciclismo que no tenga un Giro o un Tour? ¿O recordamos esa machada de Sestriers que todavía nos deja emocionados cuando la recordamos o cuando el YouTube nos envía el algoritmo y nos la recuerda? Es el gesto, insisto, y el gesto de Carolina Marín gritando y mostrando toda su pasión por su carrera en ese momento y al mismo tiempo intentando volver a la pista es mucho mayor que una medalla. Sobre todo cuando ya la tienes. Y te hago la última. ¿Tú crees que esto ella ahora es consciente o que se dará cuenta con el paso del tiempo? Creo que es imposible y no voy a ser yo tan atrevido de decirle a Carolina Marín lo que tiene que sentir o no sentir en cada momento, ¿no? Pero sí que es cierto que yo en el vídeo que vi en el que se despedía no veía a una persona radiante de felicidad, no veía a una persona satisfecha de lo conseguido, no veía a una persona, digamos, en paz consigo misma y con ese final abrupto que el destino le marcó. Ahora bien, veo que alguien que ha conseguido todo lo que ella ha conseguido, estoy seguro de que sabrá valorar el balance final de su trayectoria deportiva y sobre todo ver que además de por sus victorias, se la puede recordar por habernos despertado una emoción imposible de olvidar. Y no hay mayor héroe que el que es recordado. Y por ella, a ella la recordaremos por distintos motivos. Y ese, el abrupto final, el cuento imperfecto, para mí será una parte indispensable de su legado. Carolina Marín, El cuento imperfecto es más bello, es el artículo de Paco Cerdá que recordamos hoy en la radio, lo habrán leído en El País, a Paco le conocen de Presentes, le conocen del Peón, pero que a veces la buena literatura también se puede traer a la radio. Me alegra mucho compartir un rato de radio contigo, Paco. Igualmente, Meana, os oigo desde los 10 años, o sea, son 30 años de larguero cada noche, así es que para mí esto ha sido una ilusión muy grande. Pues que haya más veces, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Segura, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.